noches, bienvenidos a otro Wellness Talk. Gracias por los que están acompañándonos hoy, por los que nos van a ver más tarde. Tenemos un tema que me apasiona muchísimo. Vamos a hablar de el trauma y el impacto que tiene el trauma en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando tenemos una situación que nos causa tal shock, que nos estremece a tal manera? ¿Qué pasa con esa energía? ¿Se acumula en el cuerpo? ¿Se transforma en otra cosa? ¿Cómo procesamos el trauma? ¿Y qué efectos secundarios tiene la forma en la que procesamos el trauma? Hoy vamos a hablar con la doctora Cilia Alegría. Ella es médico, tiene ya 18 años siendo médico y luego se especializó en psiquiatría. Tiene ya, pueden haber sido 10 años de ser médico psiquiatra. Pero no solo esto, sino que algo que me encanta de la doctora Cilia es que ella es una de las pocas médicas en Panamá que he podido conocer que tiene especialización en trauma y en herramientas y técnicas para el reprocesamiento del trauma. Ella se ha especializado en técnicas como EMDR, que ya nos va a hablar un poquito más de esto. Ya veo que la doctora está aquí, ya la voy a sumar. Ella se ha especializado en brain spotting y también otra técnica que se llama IFS, que es Internal Family System. Y también, por supuesto, en experiencia release exercises. Entonces, hay un montón de técnicas que ella maneja y nos las va a compartir hoy día. Y la verdad es que me encanta que podamos abrir el compás de este tema, que suele ser tan tabú. Muchas veces no hablamos de este tema porque sentimos la vulnerabilidad en torno a este tema, sentimos que es algo de lo que no se debe hablar. Barremos estos eventos, sucesos y síntomas o emociones bajo la alfombra. Pero en verdad, ¿qué pasa cuando tú barres algo bajo la alfombra? Eso sigue estando allí, sigue estando allí. ¿Y qué pasa? Se va pudriendo. Entonces, ¿qué impacto tiene ese trauma en nuestro cuerpo? Estoy tratando de sumar a la doctora. Esto, no sé, doctora, si ya le llegó la invitación, porque me sale que sí, pero como que no termina de conectar. Ah, me sale que estás unable to join. Vamos a preguntarle por WhatsApp a ver si se puede unir. Ustedes saben que estas cosas a veces pasan. Gracias por la paciencia. Yo sé que, eh, yo sé que este tema a muchos le ha llamado la atención. Hemos recibido muchísimas preguntas. Eh, ya estoy dándole como las instrucciones a la doctora para que se pueda unir. Ok. Hemos recibido muchísimas preguntas. Si quieren irnos dejando algunas preguntas en torno al trauma, no tiene que ser nada muy personal, pueden hacerlas genéricas, no vamos a revelar información personal aquí. Recuerden, igual que cuando esto queda grabado, no se ve quién entró al live, quién preguntó qué, ni nada de esto, y no vamos a mencionar nombres. Entonces, todo lo que se pregunta aquí va a quedar súper confidencial y las herramientas que se van a compartir también van a ser, pues, aptas para un público en general que tenga ciertas experiencias y ciertos padecimientos relacionados a una experiencia de trauma. Ahora sí, está la doctora Silvia aquí con nosotras. ¿Cómo estás? No te escucho. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí te escucho. Ok, déjame aquí. Ok. Estabas entrando Hola. desde la computadora. Sí, Ah, quise. no, cuando es un live tienes que entrar desde el celular. Sí, Ok. Dale, gracias. eso Hola, ¿cómo pasa. estás? Bien, y tú, muchísimas gracias por estar acá. Un placer, Ya te en hice verdad, una me intro encanta. ahí más o menos, no sé si la alcanzaste a escuchar, pero me encantaría que nos cuentes de primera mano tu experiencia profesional para los que todavía no te conocen, aunque sé que muchos de los que se están uniendo también vienen de tu tribu. Eh,
Comentarnos un poquito quién es Silvia, Bueno, a ver, qué pregunta tan amplia. ¿verdad que sí? Ok, bueno, me voy a concentrar en esta parte. Y pues estudié medicina porque siempre he sido como buscadora de información y de ganas de entender a profundidad. Quería entender al ser humano. Eh, y adicional, pues mi mamá es médico, así que yo crecí en los hospitales. Cuando tenía que elegir qué estudiar era como, no se me ocurrió otra cosa. Afortunadamente fui encontrando mi propio lugar en mi proceso como médico. Quizás iba a estudiar lo que la especialidad de mi mamá, que es especialista en el cuerpo, ella es de medicina física de rehabilitación, pero quizás por temas familiares, por situaciones como algunos diagnósticos de salud mental en el sistema familiar, mi gran curiosidad por lo cambiante que es la conducta humana y lo permeable que es a situaciones como el ambiente o sustancias, me generan mucha curiosidad. Así que tuve la oportunidad de elegir entonces psiquiatría y cuando estaba terminando me quedé como, ¿qué está pasando aquí? Yo siento que falta más información, porque llega a este punto en que piensas atender pacientes y obviamente te van a pedir como, ok, ¿cómo me quito la medicina o qué más tengo que hacer? Y era como, bueno, es que las normas dicen que lo tienes que tomar por un año o lo tienes que tomar por el resto de tu vida, entonces es como, Y después, pues, ¿qué haces? Entonces ahí empecé a incursionar en en la psicoterapia y en las distintas técnicas de terapia. Y creo que lo que me fue encaminando al trauma fueron justo las pacientes, bueno, digo las porque es la mayoría de pacientes con trastorno límite de la personalidad. ok. Eso fue una gran motivación porque en esas pacientes tú ves que la medicación se queda muy corta. Muchas veces ni funciona y le tienes que dar casi todos los tipos de medicamentos tratando de regular algo que en verdad se queda corto. Para, Ahí empecé entonces, para abrir ese compás, ¿podrías claro, contarnos un poquito de lo que es ese trastorno y qué, o sea, brevemente qué claro, síntomas lo caracterizan o actitudes lo caracterizan? claro. Justo coincide con este tema de trauma, ¿no? Es un diagnóstico muy, quizás hoy día también está sobrediagnosticado, pensaría como hay un montón, porque, claro, incluye como una inestabilidad emocional, que las personas dicen, ay, soy bipolar o debe ser bipolar porque un día está así, otro día al minuto está así, impulsividad, hay algunas como conductas riesgosas, falta de autocuidado, una pobre percepción de uno mismo. Y cuando empiezas a ver trauma, coincide en muchas de esas características. Así que cuando me fui como enfocando en ese tema de algunas técnicas, hay una muy importante que se llama DBT, que es la terapia dialéctico-conductual. Siempre hay un punto en que te dicen, bueno, y cuando llegamos a esta fase hay que tratar el trauma, hay que tratar el trauma. Entonces, como, ok, y cuando empiezas a atender ese grupo y esa población, todos tienen esa coincidencia. Que han pasado por una experiencia traumática que Ajá, les ha marcado, claro. exacto. Y ahora te voy a explicar un poquito de lo que es una experiencia y muchas experiencias o cositas mínimas como gotitas de experiencias traumáticas que suman también y afectan igual que un solo evento único y que sea impactante, ¿no? Eh, de ahí entonces, empezando con el DBT, el EMDR, que son técnicas bastante aprobadas, estudiadas para el manejo de estos pacientes, se fue abriendo el compás de todas las que son las terapias, quizás de la tercera generación y que involucran al cuerpo, porque ahora por fin se está empezando de nuevo a ver al ser humano integralmente, Claro. ¿ok? No solamente como, uy, tienes un desbalance químico, qué lástima, tuviste un tema genético, ups, sino como cómo todo fue afectando y cómo es el cuerpo el que nos sostiene. Y de allí las técnicas se están centrando ahora en el sistema nervioso, que es la base de
todas estas historias, todos los síntomas que te cuento, todo el sistema nervioso. Y siento que es un gran alivio para esta población porque, claro, hay muchas personas que pasan por estos síntomas y al tener un label es como, por fin sé que tengo, pero ¿sabes qué? Es mucho más que eso. Es como tu vivencias, como tu entorno, como, incluso cómo viviste intrauterinamente mientras mamá te gestaba, tiene que ver. Y entonces ahí se abre el compás y todos estamos involucrados. Todo ser humano ha padecido algún tipo de trauma por el simple hecho de existir. Porque si nos ponemos un poco más filosóficas, quizás una de las razones para venir a la existencia, aprender a través de experiencias, de las crisis, las complicaciones, ir desarrollando estrategias, skills para poder sobrepasar. Entonces, más o menos por ahí, ¿no? Y sabes que, por suerte, creo que la pandemia fue parte de lo que logró abrir las puertas y abrir el conocimiento del tema de trauma. Y sí, por un lado hubo mucha traumatización en el proceso de pandemia, pero también hubo, al estar en cuarentena, no había distractores. Así que cada persona tuvo que empezar a verse, sí o sí. Los que no conseguían otros distractores o no conseguían alcohol bajo cuerda y este tipo de cosas, pero gran parte de las personas empezaron a verse y a entender qué es lo que realmente está pasando. Otro punto importante que me llevó a que se necesitan técnicas de terapia es el hecho de que cuando nosotros medicamos como psiquiatras, nuestros criterios de diagnósticos para medicar es cuando ya lo que te está afectando incluso como que intervino en tu parte esfera social y laboral. Entonces, la medicación es para que sigas trabajando, es para que sigas funcionando. Claro. Pero ¿a quién le No te estás resuelve. arreglando? O sea, tú le estás resolviendo el problema al sistema, porque así no tienen ese faltante laboral. Pero lo que te causa el sufrimiento, el pesar, a ellos no les importa. Y eso era como, wow, en serio, hay que hacer todo este trabajo, ¿no? Es impresionante, me encanta que hayas mencionado eso, porque yo lo menciono siempre metido por ahí de diferentes formas, porque el sistema sí nos impacta, querramos o no, y nos impacta siempre para beneficio del sistema, y por alguna razón terminamos siempre alejándonos de nuestra esencia, alejándonos de nuestra autenticidad, de, de lo que queremos ser. Eh, y nos confunde, porque transgiversamos esas ideas de hacia dónde vamos y por qué vamos hacia allá, y pensamos que es lo que queremos, pero en realidad es lo que aprendimos que deberíamos querer. Entonces, la psique humana, bueno, tú la conoces mucho mejor que yo, es un mundo Un maravilloso universo. de laberintos, porque no hay una vía clara, o sea, tú te puedes confundir y seguir confundiéndote y confundirte de la confusión. Así es. Así es. Es una cosa maravillosa, ¿no? Cuéntame algo, tu enfoque entonces principal, cuando te llegan estos pacientes que tú ya identificas que han experimentado un trauma, y lo pongo de esta manera como que tú identificaste, muchas veces hay pacientes que no están anuentes de que han vivido un trauma porque lo bloquean. Entonces, ¿cómo es tu abordaje en ese caso en particular? Claro, creo que ahí era el punto que te iba a decir. Y no es lo más frecuente, los pacientes que han tenido un solo evento catastrófico con el que se hayan sentido que su vida estuvo en riesgo o su seguridad corporal, que estos son el trastorno de estrés postraumático único o simple. Es el más conocido, es el que se estudió por los veteranos de guerra. Pero estaban como subestimando lo que es el trauma, se le llama con T pequeña y T grande, que son los traumas únicos, las T pequeñas que son como mini traumas, pero que al final son cómo estabas en ese
vientre materno, cómo estaba el ambiente en el que estaba tu mamá haciendo esa gestación, el si mamá se sentía respaldada o no, el si te retiraron o te separaron de mamá cuando naciste y no te dieron lactancia materna, una serie de eventos, ¿no? El que de pronto mamá y papá estaban presentes físicamente, pero no emocional y conscientemente sintonizando con las necesidades de cada uno. Y son todas estas cosas que se van normalizando porque nos ha tocado a todos, de cierta manera, y que empiezan entonces a afectar nuestros patrones de cómo nos vemos a nosotros mismos, de cómo se forma nuestra personalidad, cómo reaccionamos al entorno y ante situaciones de estrés. Entonces, usualmente el abordaje es, cuéntame de tu vida, cuéntame qué sabes, qué te han dicho, qué te enteraste de cuando te concibieron. Fuiste un accidente, te desearon, qué había alrededor, cómo te fue en la escuela, quién te leía cuentos, quién te cuidaba cuando estabas enfermo. O sea, te metes full en los detalles. Ujú. Para... y te tengo una pregunta, porque sé que es controversial este punto. Eh, hay, hay profesionales de la escuela de que a mayor detalles, para revivir eso, uno más lo puede sanar. Y hay profesionales de la escuela que te dicen, no, o sea, no hay que revivir los detalles porque reabres el trauma. Entonces, Ujú, ujú. trabajemos generalidades y trabajemos con los síntomas que tiene, que está manifestando el cuerpo o la psiquis, por ejemplo. Eh, Exacto, ok. Ujú. hay algo Tiene, de... sí, exacto, tienes razón, porque lo que te estoy diciendo es como el abordaje de obtener la información, la historia clínica, en el que muchas veces la persona está contando esto con suma normalidad, toda normalidad. Tú sabes, clásico, a mí me pegaron con una chancleta y mira qué bien salí. Eh, Esa es me, típica. me cortaban y me ponían sal y me decían que si lloraba, entonces, etcétera. Y uno lo maneja de, o sea, lo más normal, pero entonces empiezas, más que revivir, es como a tomar esas claves, ¿no? Y tienes mucha razón. Hoy día el enfoque sobre todo es somático, que está cuidando el sistema nervioso, no permite que hagas ese tipo de desborde, porque al final estarías desbordando a la persona, retraumatizándola y haciendo que el sistema nervioso caiga nuevamente en estos ciclos de defensa, ¿verdad? Que nos hacen actuar de un montón de formas distintas, que son los síntomas que uno ve, que son los ataques de pánico, el insomnio, la inseguridad. Esos son los síntomas y lo que vamos primero es como entretejiendo la causa, la razón. O sea, este es un proceso para iniciar es mucho de autoconocimiento. Es como empezar a preguntarte, ¿y por qué yo seré así? ¿Y por qué seré tan independiente? ¿Y por qué seré tan obsesiva? ¿Y por qué tengo que controlar? Y más que verlo en esta ocasión con un ojo de juicio, lo que se llama el enfoque informado en trauma, que es Trauma Informed Care, se individualiza. Tú ves a la persona como individuo, sabiendo que su entorno le afectó y haces este approach sin ningún tipo de juicio, permitiendo que la persona se sienta por alguna vez en su vida un espacio seguro, visto, contenido, valorado. Y ahí no solamente la confianza que se va generando entre el terapeuta y el paciente, sino cómo los sistemas nerviosos se van corregulando. Entonces esto ocurre por capas. Así es. Uh -huh. Es un proceso, ¿no? Es Muchas un veces yo proceso. creo que uno, o sea, el paciente se desespera y dice, es que yo Eso. quiero resolver esto ya, es que tú no entiendes, o sea, doctora, yo me siento mal y me quiero sentir bien, pero una de las cosas que tenemos que como internalizar, creo que lo principal, y simplificándolo, es tenernos paciencia, porque Exacto. esto no pasó así, de la noche a la mañana, tú no viniste a manifestar síntomas porque te cayó una paila en el pie hoy. O sea, es algo que, como tú dices, son cosas desde el vientre que venimos trayendo. Uh Entonces, -huh. tenernos el amor y la paciencia, invertir en nosotros lo suficiente como para decir, ok, bueno, estoy comprometida con mi salud y voy a estar aquí
trabajando en mí hasta que me sienta claro. como yo me quiero sentir. Y Entonces, eso que mencionas también lo digo siempre y lo comparo con el hecho de, en realidad es injusto que pienses que con hacer 1 hora de yoga o medites finalmente 15 minutos al día, vamos a contrarrestar todas las capas de exposición que tuviste con el ambiente, con el caos, con las situaciones del día a día, el tráfico, la bulla, las luces, las redes. O sea, nosotros recibimos todo esto como agresión al sistema nervioso. Que hagamos 1 hora de yoga, claro que ayuda, pero entonces hay que hacer 1 hora de yoga, hay que mirarse, hay que hacer reflexiones, hay que escribir, porque estamos tratando de hacer un balance tienes que en todo hacer esto que, 1 hora de yoga por cada noticia fea que viste en la televisión, ¿me explico? Entonces, imagínate. para eso apaga la tele, ¿sabes? Creo que parte del Exacto, proceso, y quizás me estoy saltando varios pasos de la conversación, pero parte del proceso es también hacer cambios en nuestra vida que sean más amables con nuestro sistema nervioso. total. Mencionaste en antes el tema de las redes, ahorita hablamos de, bueno, mencioné lo de las noticias. ¿Qué vemos en el día a día y cómo está alterando nuestro sistema nervioso? Por más saludable que uno sienta y piense que es, porque a todo el mundo le impacta. Así es. Hay otro tipo de trauma del cual me gustaría preguntarte, es eh, el CPTSD, Complex Ujú, Post-Traumatic ujú. Stress Disorder, el Exacto, complejo, exacto. por hacerlo así larguito. Sí, justo lo que te estaba comentando. Está muy asociado a trauma del desarrollo y al trauma relacional. El desarrollo es todo lo que va de nuestro crecimiento y desarrollo, nuestros momentos en que nuestro sistema nervioso está empezando a hacer su cableado y empezando a teóricamente crecer y desarrollarse sanamente. Esto pasa si estamos en un ambiente seguro, tranquilo, que me puede suplir todas mis necesidades básicas, pero siendo honestos, esto ocurrió hace muchos años cuando todavía vivíamos en tribus. Esto no está ocurriendo desde hace mucho tiempo en nuestra historia como humanidad. Por eso es que digo, tenemos más de lo que queremos aceptar, pensar, enterarnos, exposición a trauma. Entonces eran estas pequeñas cosas que te digo, desde que fui prematura y estuve 3 meses en incubadora, con pititos, con pulladas, desde mis padres se separaron, mis padres gritaban, eh, me hacían bullying en el colegio. Todo esto va sumando, todo esto va sumando, sumando, sumando. Y claro, Compounding. están también contempladas ahí las situaciones más terribles como las cosas impensables que pueden ocurrir, como abusos constantes, incesto, situaciones que van ocurriendo a través del tiempo, a través de tus seres queridos. Y como uno es tan vulnerable, uno no ve a esa persona como un agresor. Es la persona que uno desea que le cuide. Entonces, el sistema nervioso está sintiendo algo que es impactante y que rebasa su capacidad de procesar, pero no puede huir porque necesita a esa persona para sobrevivir. Esto ya te hace sujeto a estrés complejo, Claro, a estrés postraumático complejo. claro. Y es muy común, más común de lo que de verdad quisiéramos entender. Y esto lo aprendí fue justo estudiando. Es como, oh, ok, esto también es una respuesta de trauma. Y esto que yo pensaba que era muy original es una respuesta de trauma. Y ahí te vas sorprendiendo de lo ligado que está en nosotros. Sí. Y creo que el complejo es aún, o sea, si el estrés postraumático es relativamente reciente, con el tema de los veteranos, como tú lo mencionaste, el complejo es todavía más reciente. O sea, nosotros estamos en pañales en un aprendizaje sobre qué es esto, cómo se ve, cómo se come, cómo se manifiesta, etcétera. Sí, así Y, es. y sobre ese tema, o sea, ¿cuáles son quizás algunos de los, yo sé que cada caso es particular, pero cuáles son algunos de los signos, síntomas o tells que tiene alguien que ha experimentado
una situación de trauma grande o varias situaciones de trauma a lo largo de su vida. Claro. Mira, cuando es uno solo, que está así, by the book, es, tú sabes, reexperimentar la situación, los flashbacks, las pesadillas, el alejarse de el sitio donde hubo la situación traumática, pero eso es solamente en el único, en el trauma que es único. Y en el complejo, cómo empiezan los momentos que se va desarrollando el sistema nervioso, va a actuar en todas nuestras esferas. Entonces, desde mi percepción sobre mí, desde baja autoestima, sensación de no pertenecer, una constante sensación de abandono, de rechazo. A nivel cognitivo, ahí es donde se van a presentar estos temas de déficit atencional, de distracción, de disociación, que notas que empiezan como a hilarse un montón de diagnósticos de salud mental que están ahí embebidos, contenidos ahí. Están obviamente la parte de emocional, la dificultad de regular las emociones, de ahí entonces hay tendencia a presentar depresión, hay tendencia a presentar ansiedad, las actividades que son impulsivas o de autolesión, incluso te puede afectar la esfera, digamos que espiritual o de creencias, porque ya pierdes completamente la fe, la esperanza en cualquier cosa, en cualquier fuerza mayor. Físicamente vas a tener síntomas que hoy día se conocen como síndromes somáticos funcionales, que van a entrar un montón de enfermedades crónicas y reumatológicas, incluso del sistema autoinmune, así que vas a ver fibromialgia, fatiga crónica, en el sistema digestivo, la disbiosis, las intolerancias alimentarias. Es que cuando entras a este mundo empieza a tener todo sentido, ya no es como, hice este test y tengo este diagnóstico, y mira que hice el otro test y resulta que también tengo este diagnóstico, y es algo que como profesional de salud mental también ocurría mucho. Llega alguien y dice, bueno, a mí me han dicho que sufro de bipolaridad, de TLP, que es el trastorno límite de la personalidad, de ansiedad, de fobia social y de déficit de atención. Entonces esta persona anda con 5 diagnósticos por la vida, por un lado sintiéndose que por fin alguien entiende que tiene algo y que no es Validado que por es primera vez. por primera vez y que ya no es malcriadez y que no son ganas de no hacer las cosas y de que no es la pereza, sino que tiene todo un fundamento y cuando empiezas a investigarlo es el sistema nervioso. Entonces, Vamos a meternos en aguas turbias aquí. Yo tengo mi opinión, pero quiero conocer la tuya. ¿Qué opinas tú de nuestro sistema de salud y cómo ayudamos a las personas que tienen todas estos síntomas, estas condiciones? O sea, ¿qué herramientas hay disponibles en Panamá para el ciudadano común? Y bueno, hay diferentes aristas, ¿no? Pero ¿qué herramientas hay disponibles? Se está reconociendo esto como un punto de alerta, de emergencia. todavía no a nivel institucional, ¿no? Todavía no a nivel público, porque requiere muchísima conciencia y mucho poder verme a mí y en términos generales las personas están sobreviviendo. Si yo estoy sobreviviendo, es muy poco probable que me tome el tiempo de profundizar y ver mis historias. No hay tiempo, no hay espacio, hay que hacer dinero. Entonces, Pero ¿cómo haces hay, dinero si no te concentras? Si tienes, o sea, todos estos síntomas que mencionaste antes. claro, y quedas en este círculo vicioso, que por eso en un momento determinado es como que dame algo para seguir funcionando porque me van a botar. Entonces es como retraumatizarte. Y Es en verdad es un perpetuar poco el trauma. frustrante. Es frustrante ver que no, a veces no hay salida, porque sí requiere, es algo como multidisciplinario, es multi,
técnicas. Es como, es casi como volver a tratar de hacer tu niñez y volver a criarte tú mismo. Así que eso sería desde, ahora sí, me voy a tratar bonito, me voy a cocinar, me voy a dormir. Es como volver a nacer, pero en este Claro. momento tú te crías. Y es toda esa que hay que ser amable, hay que ser compasivo. Pero sí hay oportunidades de hacer pequeños cambios. Si empezáramos como realmente a generalizar el tema de lo que es trauma inform o informado en el trauma, que de enseguida hace que veas a la persona como un todo y ya no le estás viendo solamente el dolorcito de cabeza del lado derecho o la uñita que se le enterró o la gastritis. Empieza realmente a A profundizar. interesarte. Pero a nivel institucional eso es imposible porque uno tiene como 10 minutos entre cada paciente. De hecho, si tu pregunta es como que, ay, de verdad quisiera poder escuchar todo lo que tienes ahí Tienes para decir. y necesitas ser escuchado, pero hay 12, 16 personas afuera esperando turno. Eso es muy frustrante, es traumatizante, al punto que yo, o sea, yo trabajaba a nivel institucional y no pude seguir por precisamente ser un poco fiel a mí, porque era traumatizante para mí también. Entonces, Claro. Claro. sí, es un tema así álgido, doloroso, pero creo que este tipo de información empieza a dar esas bases que necesitamos para por lo menos abrir la conciencia. Estamos todavía lejos de saber que esto está pasando y que vivimos en esto. Estamos en Entonces, los como que, primeros pasos. Creo que algo que mencionaste hace unos segundos es muy valioso y te agradezco la vulnerabilidad de decir que a ti como médico también te impactó, porque los médicos son humanos también. Y esas personas que nos están atendiendo y están recibiendo a todos los demás que llegamos a su consulta o a su práctica, también se impactan por las historias que están viviendo, que pueden ser muy ajenas a su realidad. Entonces, sí es importante humanizar eso y metiéndome quizás en una pregunta ya un poco más personal, ¿cómo haces tú para soltar al final del día todas esas impresiones que quedaron a raíz de esas vivencias que compartiste con tus pacientes? claro, es un proceso que he ido aprendiendo a través de los años porque apenas empecé a ser psiquiatra, mi pensamiento es, quiero restarle y ayudarle a que sienta menos y literal era como si yo tomara su carga y me la pusiera encima. Claro. Y yo terminaba aplastada, pero es desde donde uno trabaja. En ese tiempo yo estaba jugando a la salvadora y eso no nos lleva a nada. Es más, sigo dejando a la persona sin dignidad. Uh-huh. Por eso el enfoque informado en trauma es como es un proceso en pareja, en el que uno se acompaña, en el que el paciente empieza a recobrar su autonomía. Pero desde en esa época, digo, no sabía, ¿no? Entonces empecé a hacer algunas técnicas de autocuidado, incluso técnicas energéticas, incluso estudié Reiki. Eh, y hoy día, los últimos por lo menos 5 años, hago terapia y hago varias terapias. Y tengo varias terapeutas que me han impulsado, me han motivado un montón. Y es necesario y creo que es lo que ha hecho que cambie también mi manera de ser terapeuta. Claro. Es yo saber qué es lo que estoy hablando y sintiendo, a utilizar lo que dicen las normas y que, bueno, sientes eso, acá dice que debes hacer esto, es muy sentido ahora. Uh-huh. Al ser sentido y al yo no querer salvarte, sino respetarte y admirarte por el ser humano que eres y lo que has sobrevivido y que estés aquí, ya no me cae encima. Entonces Claro. ya yo no estoy llevándome eso, sino que lo estoy compartiendo contigo y como te respeto y sé tu dignidad, te lo devuelvo al final de la consulta y ya yo puedo irme libre
a Claro. mi vida. Me encanta, me encanta. Me encantó que Pero, mencionaste que pruebas diferentes técnicas, porque antes comenzaste a hablar también de que somos seres integrales, que es básicamente toda la premisa que empujamos nosotros acá para Wellness. O sea, darnos cuenta de que no solo eres la gastritis, no solo eres el dolor de cabeza, hay algo más que está asociado a eso, y eso está asociado a otra cosa, y eso a otra, y así. O sea, somos totalmente multidimensionales y el abordaje integral que puedo es ver que lo estás haciendo obligatorio. tanto para ti como para tus pacientes es absolutamente necesario. Me gustaría, ya que estamos en la parte como de las técnicas, que me cuentes un poquito. Hablamos de MDR, hablamos de Brain Spotting, del IFS, del TRE. Cuéntame un poquito de cada una de ellas. Empecemos si quieres por el MDR. Ujú. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Ok, mira, primero hay que ver como dos campos grandes de las terapias hoy día para lo que es la regulación del sistema nervioso. Son aquellas que te regulan el sistema nervioso de arriba hacia abajo, es decir, del neocórtex a las partes que continúan del sistema nervioso y que son completamente involuntarias, que son automáticas. Tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Y existen ahora las que regulan de abajo hacia arriba, ¿verdad? Desde las partes que yo no tengo un acceso consciente, me van a regular el sistema nervioso. Entonces, en términos generales, de las de arriba hacia abajo, va a entrar la terapia, la cognitivo-conductual, muy utilizada, muy conocida. Va a entrar incluso el mindfulness, va a entrar la medicación, porque va a actuar de arriba hacia abajo, y esta serie de terapias que son de hablar, entender, tipo psicoanálisis, o sea, que ahí voy a través de la mente tratar de regular el sistema nervioso. Digo tratar porque todo este tema está concentrado en el sistema nervioso autónomo. A él no le importa lo que tú quieras, no le interesa, tiene su propia agenda, su propia historia. Ahí entraron entonces estas técnicas de abajo hacia arriba, de procesamiento de trauma. Ahí está el MDR, que es una técnica que a través de la estimulación bilateral, puede ser a través de la mirada, o a través de golpecitos, a través de este tipo de golpes como se llama abrazo de mariposa, mientras yo estoy recordando una situación crítica, difícil, voy estimulando los mecanismos naturales del cuerpo de regulación. ¿Ves? Entonces, casi todas estas otras técnicas, tipo MDR, que es con la estimulación bilateral. El brain spotting es con un punto fijo y sintiendo el cuerpo, que es lo que me regula de abajo hacia arriba, y voy a ir llegando entonces a información profunda. Por ejemplo, MDR es maravilloso para trauma inmediato, para trauma único, cosas que todavía tu memoria tiene acceso. El brain spotting ya puede utilizar o puede llegar a información preverbal, es decir, situaciones que me ocurrieron antes que yo pudiera comunicarme y de las cuales no tengo ni una memoria, ni visual, mucho menos poder hablarlo, pero mi cuerpo sí lo vive. Entonces, y hoy día entonces se usan las que utilizan ambas, ¿no? Tipo IFS, Internal Family System, que tú te comunicas con estas distintas aspectos que se han formado para protegerte. Tipo, soy controladora y todo el mundo como que mal se ve, qué horrible, y no saben que el malestar que tiene esta persona adentro es porque tal vez en su niñez no tenía un ambiente muy inestable, caótico, y trata de buscar algo de estabilidad en su vida. Entonces, el llegar a este tipo de conciencia utiliza la parte cognitiva y sentir el cuerpo, activa estos mecanismos de naturaleza que el sistema nervioso tiene para regularse. Igual que somatic experiencing, que es siento la emoción, siento en el cuerpo, me quedo con él, que es el idioma del sistema nervioso, es sentir, mantenerme ahí, en vez de técnicas disociativas como que ahora voy a pensar en algo bonito y me voy a desconectar. Y Eso el sigue cuerpo siendo está aquí barrer como, bajo la alfombra. correcto.
Entonces siento, me quedo con la sensación y solito el cuerpo va activando sus propios mecanismos para traspasar esos eventos. ¿Qué es lo que no ocurrió cuando hubo trauma? No se completó la respuesta, queda almacenada. Ahí entra también entonces el TRE, que a través de ejercicios estimulo una capacidad normal del cuerpo de temblar y se van liberando esta información, se van liberando memorias. Wow, qué maravilla. Yo estaba viendo que tú tienes unos videos en los que estás hablando sobre una máquina que tienes ahorita en tu consultorio. ¿Eso es el brain spotting? No. No, eso es un neurofeedback, que también sería de arriba hacia abajo, ¿no? Ok, En el neurofeedback es una tecnología que estimula directamente el cerebro. Con ese estímulo, yo voy regulando las ondas cerebrales. Es realmente como cuando se te congela el, el, la máquina, se te congela la computadora, que es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos constantemente en piloto automático. La máquina se congeló y está allí. Entonces, en estos pequeños estímulos son micras, es menor que lo que utilizas un celular. Logro hacer ese reset, ok, haciendo ese reset de manera que el mismo cerebro vaya compensándose y regulándose. Y ahí hago el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. ok. Y fíjate que esta terapia es nueva para mí, de esta sí que no conozco mucho. Entonces, si te parece, te hago un par de preguntas más en torno a eso. Claro. Cuando se trabaja a nivel mental, o sea, cuando se hace esa estimulación, de igual manera y en paralelo se trabaja el trauma con alguna de las otras herramientas, Sí, o puede esa solamente ayudar lo, a disipar los lo, síntomas. lo puedes hacer por separado. O sea, tengo pacientes que llegan, que ya tienen como otros terapeutas o utilizan otras técnicas y van y esto va a coadyuvar. Ya sabes que necesitamos unir, necesitamos fuerza, estamos en Integral. comunidad. Exacto. Pero sí hay obviamente una potenciación cuando hacemos la sinergia. Cuando yo de hecho en ocasiones he hecho terapias de las que te digo utilizando el neurofeedback, el IASIS en esto. Y ya estoy como facilitando. Tú sabes, ya estoy descongelando esto que el sistema Ok. nervioso está stuck y me va Y ahí facilitando el estás entrando proceso. a hacer el... Ok, ok. Mm. O sea que, qué interesante, porque si estás teniendo ese apoyo, ¿no? Y estás trabajando dos áreas a la misma vez, básicamente. Qué interesante. Hay de estas terapias que me has comentado y que nos has compartido, hace un rato mencionaste depresión, ansiedad, diferentes sintomatologías, o sea, falta de memoria, falta de concentración, etcétera. ¿Qué herramienta funciona para cada cosa? ¿Hay alguna que funcione en particular para ayudar con alguna? ¿O todas funcionan para, o sea, para tratar toda esta sintomatología, obviamente acompañados con el proceso? Cuéntanos un poquito de Sí, eso. es súper buena pregunta, porque en realidad sí, tenemos como algunas consideraciones generales que es súper importante ver usualmente tu sistema nervioso cómo reacciona. O sea, lo primero que necesitamos es psicoeducación. Si yo sé que mi sistema usualmente está en el simpático, voy a buscar aquellas estrategias que me disminuyan la actividad del simpático. De esas hay distintas, hay el movimiento, eh, hay lo que es el uso del frío, que me dispara el parasimpático y frena. Existen entonces las técnicas que me ayudan más cuando mi sistema, okay, si mi sistema está en simpático, vas a ver que los síntomas son más de ansiedad. Si mi sistema está congelado en el parasimpático, voy a tender más a la depresión, que es la parte de mi sistema nervioso autónomo que frena, que se activa por el descanso y la digestión, pero ya sabes, trauma, desbalance, hay mucho de parasimpático y la persona está en congelamiento, disociación, apatía, depresión. En esos, las técnicas van a estar concentradas más como en movimientos muy suaves, en presión,
para poder ir despertando a ese sistema nervioso que vaya entonces recuperando su equilibrio. Y al final, como usualmente, que esto es un poco más complejo, mayormente estamos en efectos como complejos de ambos síntomas a la vez, de simpático y parasimpático, o sea, vivimos con el freno de mano puesto y el acelerador hasta el fondo. Como en realidad la gran parte de la población está así, lo que nos queda es empezar a ir buscando e hilando qué es lo mejor para ti. Por eso una parte muy importante de este proceso es el autoconocimiento. ¿Cuál es mi reacción usual del sistema nervioso? Empezar a tener curiosidad. ¿Por qué mi sistema nervioso reacciona de esta manera? ¿Qué situaciones en mi vida contribuyeron a esto? De ahí entonces voy eligiendo entre técnicas que van más a descargar o técnicas que van a descongelar y todas la parte cognitiva que debe enfocarse en desarrollar la autocompasión, porque como dijiste es un punto súper importante para que este proceso se dé, ser autocompasivo, si no es de nuevo latigarte, de nuevo castigarte, de nuevo ir desde el deber ser. Que me adelantaste a la próxima pregunta que te iba a hacer, que era básicamente eso, o sea, ¿qué características son importantes en un paciente de una persona que ha experimentado traumas en su vida? O sea, hay que ser autocompasivo, hay que ser resiliente, aunque creo que la resiliencia es un arma de doble filo, porque puedes estar aguantando y aguantando y aguantando y aguantando y ser muy resiliente, pero sigues llenando tu maleta de trauma con pequeñas heridas y pequeñas laceraciones, ¿no? Entonces, más allá de la autocompasión, ¿qué otras herramientas o comportamientos crees que debemos tener con nosotros para sobrevivir estos procesos? Mira, yo creo que el más importante y puede ser muy básico es la curiosidad. La Muy poderoso. curiosidad, exacto, que puede ser como muy sencillo, pero es la puerta a todo este mundo. Es desde, ¿será que a mí me pasó algo? No, yo estoy súper bien, ya, esas son tonterías. Ahí te cerraste, ahí, y igual la gente acude porque te dan ataques de pánico, pero cuando quieres entrar por ahí es como, no, eso no tiene que ver. Desbalance químico, dame mi pastilla. La curiosidad te abre todo este compás. Y lo que hablabas de la resiliencia es un buen punto, porque justo pensamos que me esfuerzo a ser resiliente, a que esto es aguante. Y realmente debe ser poder ampliar la capacidad de tolerancia de mi sistema nervioso. Es decir, que la resiliencia se puede trabajar, se puede construir. Porque algo importante de estos procesos es que hay técnicas de regulación, o sea, las técnicas que te van a llevar de nuevo a una ventana de tolerancia, que es lo que nos hace ver más o menos normales, o que nos hace no salirnos a muy hiperactivo, a muy depresivo o congelado. Y las técnicas de regulación me llevan a esta ventana. Pero todo lo que estamos hablando de las terapias de reprocesamiento me amplían la ventana. Y esto es lo que necesitamos hacer, porque esto es lo que me va a durar a través de la vida. No que quito la medicina y de nuevo caigo. No que ahora viene un evento muy fuerte y ya de nuevo me salí. Porque hay que estar claros que los eventos van a seguir ocurriendo. Así es. No podemos seguir trabajando con positividad, con positivismo tóxico. Ya no hay tiempo para eso. Entonces, es ampliar mi capacidad y poder navegar todas estas situaciones que se dan. Entonces, hay que como que echarle ganas. Sí, es Y definitivamente la curiosidad ayuda. es un compromiso con uno mismo, ¿no? Porque, o sea, no va a ser fácil atravesarlo, pero una vez lo atravieses, vas a ver, vas a Sí, ver la luz, pues vas a ver los arcoíris, ¿me explico? O sea, es que apenas empiezas, no hay vuelta atrás. Apenas empiezas y notas como antes tenías siempre el corazón en la boca y ahora tu corazón está más tranquilo y te dejas ser más tú. Y justo lo que decías, cuando empiezas a hacer todo este proceso y lo que realmente encuentras es a tu yo, el yo
como más puro, a esa esencia maravillosa que es, o sea, Es todo, trasciende a lo que es, dije, tu mejor versión. es Tu mejor todo, versión sí. se queda corto. Tu mejor versión se queda corto porque esto es lo que es. Yo creo que Y en eso es lo que ese encuentras. proceso uno genuinamente empieza a conectar con la gratitud. Y creo que conectas con la gratitud de realmente reconocerte y experimentarte. Y es una sensación muy poderosa cuando logras dar ese paso que te empieza a conectar contigo. Ni siquiera es su totalidad, porque hablemos de pasitos chiquitos. A mí no me gusta hablarle a la gente de, haz este cambio drástico o qué sé yo, ver las cosas por su totalidad, porque cada uno tiene un proceso diferente, cada día se va a ver diferente, no es lineal. Un día subes, otro día bajas, otro das vueltas. Entonces, cuando ya uno empieza a conectar con ese pedacito de esa esencia, de esa autenticidad, la gratitud llega automáticamente porque tú dices, wow, yo estuve ahí todo el tiempo, pero no me vi. Y te sientes Ujú. más lleno, te sientes que el corazón se te expande, o sea, es una cosa espectacular. Empiezas a llenar esos vacíos que Ujú. tiene la gran mayoría de las personas con trauma y que existen hoy día. Es un vacío, es un malestar, es que trabajo y hago y viajo y recolecto cosas, pero sigo sintiendo un vacío, porque ese vacío solamente lo podemos llenar nosotros. Es la única opción. Así es, Ujú. así es. Me encanta. Oye, ¿sabes que me di cuenta que hemos estado hablando del paciente como una unidad, pero no hemos hablado del entorno o la comunidad o la familia, los amigos, o sea, ese grupo de apoyo que está alrededor de nosotros? Ujú. ¿Qué Claro. rol tú crees que tienen esas personas que nos quieren y que queremos en nuestras vidas, sabiendo que hay situaciones complejas donde quizás una de esas personas transgredió ese vínculo y fue perpetuador de uno de los traumas? Entonces, Claro. hablemos de eso un poquito. Ujú. Me encanta que lo menciones porque, por un lado, los vínculos pueden ser generadores de trauma, tal y como lo acabas de mencionar, pero también son los que nos sacan del trauma. Es la conexión los que nos saca de ese proceso. Por eso ves que las terapias o este approach trauma informed es a través de un vínculo seguro. Entonces, si uno a uno va a ser un terapeuta, pero vamos a ir a través de ir experimentando por primera vez un vínculo seguro, sin juicios o sin expectativas, que empiezas a atraer esas personas a tu vida y empiezas a hacer tu pequeña tribu y empiezan a ser tribus de sanación, que son fundamentales. Y es justo por eso, porque un ser humano cuando está en equilibrio necesita conectar, es lo natural. Sabes que cuando ves a una persona, quizás yo estoy súper feliz y estoy sola y me encanta estar sola, mis gatos, sí, gracias a los gatos, porque también las mascotas son conexión, pero la naturaleza es conectar. Cuando yo quiero conectar, compartir, ahí estoy en equilibrio. Por ende, es importante para el sostén, para justo cuando hay estos momentos en que uno empieza a claudicar porque mira el tiempo que ha pasado y no tengo este resultado, es cuando te empieza realmente a potenciar tu proceso. Entonces es crucial, es como uno de los puntos más importantes, ¿no? Y Que ahí de es hecho donde antes... entra la autocompasión, o sea, cuando entra la mente a decirte, es que estoy aquí y no he logrado X, Y, Z. O sea, por ahí Y entra la autocompasión. necesitas las conexiones para que sean tus espejos, porque si tu patrón de referencia eres tú y tus propias críticas y tu autoexigencia, obviamente vas a fracasar. Pero necesitas los espejos que te digan, pero mira lo que haces o mira lo que has logrado, y es como, ok. Y este aha moment es esta creación de un vínculo seguro y de ir construyendo nuevos circuitos cerebrales que me están enseñando que sí se puede hacer diferente, que el trauma sí se puede resolver, pero no es una pastilla, no es un viaje psicodélico, no es solamente un retiro, es
el día a día, así como quedamos traumatizados día a día, hay que trabajarlo entonces a favor de Crear nosotros. nuevas conexiones, claro. Ujú, ¿Y cómo ujú. podríamos nosotros ser sensibles al trauma de las personas que queremos o apoyar a las personas que queremos que sabemos que han pasado por ya sea situaciones puntuales o varias situaciones a lo largo de su vida? ¿Cuál es el abordaje Pre- más amable? Presencia, validación, verlo no con lástima, no como pobrecito, sino desde un punto de confío en tu capacidad de autosanarte, porque ahí yo estoy Empoderar. sosteniendo, empoderando, acompañando. No lo estoy re-traumatizando, no lo estoy minimizando. Ujú. No juicios, eh, sintonía, que es como tratar solamente de a través de mi percepción ver qué necesita. Y es que la mayoría de las veces no necesitan que les arreglemos el problema, solo necesitan Bueno, que los veamos y sintamos cómo se sienten. Eso es maravilloso. A cambio de, o sea, a diferencia de, ay, déjame arreglártelo, déjame, ¿qué te pasó, pobrecita? Ay, ¿qué hago? No, es mi presencia sintonizada va a ir movilizándose con las necesidades del otro. Una presencia honesta, diría. hay, hay momentos en los que cuando uno acompaña a una persona que tiene esta sintomatología o ha pasado por estas experiencias, uno mismo se empieza quizás a sobrecargar. O sea, puede ser difícil para el cuidador o para la fuente de apoyo. ¿Cómo recomiendas a estas fuentes de apoyo sostenerse a sí mismos? O sea, para poder ayudar también a su ser querido. Sí, totalmente autocuidado. O sea, esto mismo es como, sí voy a sostener al otro, pero primero me tengo que sostener a mí. Entonces, no olvidar mi autocuidado y los momentos de descanso, de desconexión. Y si, o sea, sería un sueño quizás al momento que pudieran hacer terapia, porque la terapia hoy día no es porque tengo un problema, es esto, es un espejo, es un acompañamiento, es otra perspectiva, es otras ideas. Entonces, un vínculo seguro es algo que también me ayuda a sostener. Sé que muchos cuidadores no se pueden evadir de esa responsabilidad, pero es esto, a medida que yo voy inyectando recursos, las cosas que me van a ser beneficiosas, puedo ir equilibrando la balanza. Pues ya ser cuidador, dependiendo también de la patología, me resta mucho, me cae mucho peso. Entonces esa es mi responsabilidad de ir sembrando acá y tener estos espacios de poder como drenar un poco todo eso. Sí. Y ser honesto con uno, porque sabes que la culpa hace que sea más difícil el peso, porque hay muchos cuidadores que es como que realmente se sienten desesperanzados y se enojan. Y es poder darle lugar a eso, sin juicio, sin culpa, porque si trabajas en la culpa ya estás trabajando con 10 veces más la carga de lo que ya es. Entonces, Yes. eso, el darle espacio acá, no, obviamente no con la persona que estás cuidando, pero con alguien de tu confianza. Si sabes que a veces me quiero salir huyendo, quiero, y es verdad, tiene sentido, tienes derecho. Sí. Creo que esas mismas, quizás pilares que mencionaste, cuando uno está acompañando a un ser querido que pasa por periodos, o sea, por síntomas de trauma, aplicarlos quizás con uno mismo, ¿no? O sea, So, validarse, sí. escucharse, o sea, estar allí para ti y decir, ok, si yo, o sea, yo desde mi corazón estoy dispuesta a apoyar a mi ser querido, pero si mi vaso no está lleno, yo no te puedo servir nada porque no tengo nada. Totalmente. Y en la medida que te doy, voy restándome a mí. Entonces, estar pendiente de que esa luz que estás dando no te la estés restando a ti mismo hasta cierto modo, porque es, Ujú. es, es delicado, ¿no? Y es Claro. lo que tú mencionaste hace un rato cuando mencionabas la figura del salvador. Cuando uno quiere Ujú. salvar a la otra persona se desborda y da de más, Ujú. pero al final del día te estás Te restando. O sea, está, hay y un en desequilibrio, ocasiones claro. quizás es hasta contraproducente todo lo que estás dando por esa otra persona.
hace daño. Sí. Le estás quitando su poder. Sí. ¿Cuál tú crees que es como la importancia de crear conciencia sobre el trauma, las distintas formas de trauma y el efecto en la salud mental? Uh-huh. Nos lleva al autoconocimiento. El autoconocimiento nos lleva a la curiosidad del ser, que nos lleva a la autocompasión, que nos lleva a, ves que se va como expandiendo, que nos lleva a ser más amables conmigo, por ende me lleva a ser más amable con el otro, y por ende esto se sigue expandiendo. Eh, es más común de lo que queremos creer, de lo que sabemos incluso, y si simplemente partimos del hecho de preguntar como qué tienes, que te duele, a cuál es tu historia, se abre un panorama mucho más amplio. Te humanizas enseguida, te conectas enseguida con el otro. Necesitamos conexión en la sociedad. Estamos enfermos de desconexión. Entonces, y obvio, hay que empezar con uno para poder conectar con los demás, para conectar conmigo. Y por más que uno piense que ay, hago masajes, voy al salón de belleza, ese es mi autocuidado, no, eso no es mi autocuidado, eso es para el sistema. Es distracción. Exacto. O sea, se siente rico el masajito, pero... Eso es ser rico, pero el sistema sigue activado, ¿no? Entonces es eso, el verse a uno mismo enseguida te va a ayudar a ver a todos. Así es. Wow. Mi corazón está lleno. Siento que hemos cubierto un montón de información. Te quiero pedir, antes de que cerremos, quizás un consejo para las personas que están pasando por síntomas difíciles en los que no se sienten quizás su mejor versión, sienten que hay algo que no está bien, quizás están anuentes de que han vivido alguna situación difícil o varias. ¿Qué les podrías decir a estas personas? Que todo síntoma, incluso los síntomas que más nos avergüenzan o las manifestaciones que más nos avergüenzan de nosotros mismos, están al servicio de algo, están para poder protegernos de un dolor muy profundo. Que si yo me atrevo a ir indagando cuál es ese dolor, de hecho solamente uno es el que tiene la potestad de poder sanarlo. Así es. Y como te decía, si esa curiosidad me lleva a este punto, tenemos la oportunidad de destraumatizarnos o decirlo de mejor manera, es de generar nuevas conexiones, nuevas experiencias que nos merecemos, que están descritas, que se ven en las películas, pero existen. Solamente es, aunque sea lo más caótico y terrible y desesperado, o sea, que casi ni sientas esperanza, saber que todas esas respuestas están en ti. Y, y aunque suene como a veces cliché, es tan cierto que no lo puedo como cambiar, ¿no? Todas esas respuestas están dentro de uno y la capacidad de poder modificarlo. Yo creo que esa última parte de que las respuestas están dentro de uno, lo escuchamos mucho, pero no es hasta que realmente lo experimentamos Lo sé. que decimos como que, wow, o sea, de verdad, Sí, sí. sí, 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 De sí. verdad sí tenía razón. Sí, sí, sí. Es que, esto era lo que significa. Esto es lo que me vinieron O es como, diciendo y yo no quería parar bola porque me sonaba raro. Sí, o sea, ajá, 100%. sí, el sentido, sí, 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 sí. Sí, hay Dime, que poder experimentarlo. Uh-huh. antes mencionaste mi libro y ya para cerrar, porque ya estoy sobre la hora y no te quiero quitar más tiempo, yo sé que más bien, mil gracias por tu tiempo. Eh, Quería pedirte una recomendación de libro. Antes hablaste de The Body Keeps a Score. ¿Qué Uh-huh. otro libro le puedes recomendar a alguien? O háblanos quizá un poquito de ese libro. ¿Por qué lo recomendarías a alguien que esté teniendo ciertas sensaciones, eh, sentimientos asociados al En trauma? realidad es una excelente introducción a todo este mundo, porque es muy amplio, porque empieza a hablarte de cómo los síntomas tienen un origen y de que este tema se aborda con muchas técnicas y no con una sola. Creo que es como un excelente libro para empezar
a indagar en este mundo. Ujú. Nos involucra a todos. Es sencillo de leer, es maravilloso el autor, Van der Kolk, Ujú. increíble, creo que uno de mis rockstars. Entonces, de Peter Levine también vale la pena leer, pero creo que con ese sería una buena introducción porque vas desde esto que parece tan complicado, lo vas generalizando y viendo que es más común y te da algunas ideas de cómo se aborda, como, sabes, como hay tantas maneras distintas de poder tú generar tu propio proceso. Las que Sí, decimos aquí son algunas de las múltiples que hay claro, y es pues que las que me eso, han funcionado a mí y a mis pacientes, pero por eso la creatividad, o sea, lo que es la curiosidad está en mí. Yo, me encanta ver técnicas nuevas, me encanta ver que ahora todo concuerda, todo se complementa y, y vale la pena por eso. me encanta, me encanta. La verdad es que creo que ese libro, como tú mencionas, es tan amplio en cuanto a las herramientas y hablar un poco de lo que es esto, o sea, de educar, te permite empoderarte y entender muchas cosas. Hay, Uh -huh, hay otro uh -huh, libro que quizás ya lo conoces, se llama What My Bones Know, uh también -huh, es sobre trauma, pero eso es sobre trauma complejo. Entonces, para uh aquellos -huh. que quieran también Sobre leer un trabajo. poquito de trauma complejo, Uh es -huh. es otra buena opción. A mí me fascina Richard Schwartz, lo que es la introducción a la terapia de la familia, del Internal Family System, Ajá. la introducción al tipo de terapia, porque también te ayuda un montón a o sea, quitar este tema de patología en ti y te Ujú. empieza a abrir el compás de lo que tanto hablamos ahora, que es la autocompasión. Ese libro también es como, uff, como increíble, te da justo como dices, ese poder, eh, ese autoconocimiento y empiezas como a ver todo con otra mirada. Creo que ese también me encantaría que lo puedan conocer. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Silvia, mil gracias. O sea, yo no sé cómo pasó la hora porque creo que, o sea, hablamos de todo, me la gocé tanto y fue muy rápido. Creo que Sí, definitivamente esto se presta también. para por lo menos 3 sesiones más para hablar de esto. Te agradezco de todo corazón tu tiempo, tu disposición, tu flexibilidad, el amor con el que compartes toda esta sabiduría que has adquirido a lo largo de los años. Y nada, no me queda más que mi gratitud y un abrazo fuerte para ti. Igual para ti, muy agradecida y la verdad es que contenta que abras estos espacios. La verdad que esto se tiene que difundir. Muchas gracias. Hay muchos profesionales ahí listos para ayudarnos, es nada más encontrar Ujú. el que más nos resuene. Y Así esa es es. la misión de nosotros, vamos a conectar con la mayor cantidad de profesionales. Súper, me Te encanta. mando Un abrazo un fuerte abrazo fuerte. también. Ujú. Chao. Chao.